Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Hosteltour Televisión, la última antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo. En nuestra entrevista de hoy abordamos todo lo relacionado con el sector turístico desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Durante la controversia de días pasados entre el conseller de Turismo Alomar, Celestial Omar, y el empresario hotelero Gabriel Escarrer, fueron varias las voces que se alzaron a favor y en contra de uno y otro. Los sindicatos mayoritarios, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, desmintieron las declaraciones de Alomar en las que acusaba al presidente del Grupo Sol Meliá de explotación laboral. Hosteltour Televisión les ha pedido a los responsables de las federaciones de hostelería de ambas formaciones sindicales, Antonio Copete por UGT y Rafael Borrás por Comisiones, que dimensionen las problemáticas laborales del sector y, en especial, que adelanten qué esperanzas tienen depositadas en el próximo gobierno autonómico respecto a su resolución al margen del color político que éste tenga. En nuestra tertulia de hoy contaremos con un solo invitado, Joan Flaquer, portavoz del turismo de PP, quien, cuestionado por nuestro colaborador habitual, Pau Morata, esbozará las líneas maestras de la política turística que su partido prevé aplicar en caso de que su formación vuelva a gobernar. Hosteltour Televisión comienza ya con nuestro informativo semanal. La facturación del Grupo TUI para Mallorca ha caído casi un 20% respecto a la temporada anterior. La directora de TUI para España y el Caribe ha asegurado en rueda de prensa que Mallorca ha dejado de ser la reina del Mediterráneo, que ya no está de moda en Alemania. Aparte de una fuerte campaña de promoción, exige que se bajen los precios para que Mallorca vuelva a ser competitiva en el mercado alemán. Mallorca es la isla balear que sale peor parada en estos momentos. La facturación de TUI para Mallorca se encuentra un 19% por debajo del verano pasado. Menorca se mantiene en los niveles de 2002 e Ibiza registra un ligero aumento del 3%. TUI espera que la mayor de las Islas Baleares se recupere a lo largo del verano hasta alcanzar una bajada de solo el 10% respecto al año pasado. La directora de TUI para España y el Caribe, Kirsten Felturkis, ha asegurado que Baleares se empieza a recuperar. No obstante, dijo que Mallorca tiene un problema de equipamientos hoteleros anticuados y faltos de espacio, pero sobre todo son los altos precios de los hoteles y de la oferta complementaria los que provocan que los alemanes dejen de venir. Ante la crisis económica en Alemania, los turistas se deciden por destinos más baratos. La directiva de TUI dejó claro que a ningún destino se exige competir con los precios de Turquía o Egipto, donde los costes de las infraestructuras y salarios son más bajos. Pero calificó de inevitable que los precios en Mallorca bajen y señaló que los hoteleros ya han dado primeras señales en este sentido. De hecho, Kirsten Felturkis viajó esta semana a Mallorca para renegociar con los hoteleros. La crisis del turismo en Mallorca ya tiene cifras concretas. Al menos eso afirma la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que presentó el pasado viernes el estudio hacia un concepto integral de la calidad turística, en el que se toma el pulso al mercado y se hacen sugerencias para mejorar la situación. El estudio hacia un concepto integral de la calidad turística, impulsado por la Federación Hotelera de Mallorca, viene a demostrar que la importante bajada de los indicadores de turismo durante 2002 ha dejado de ser cíclica y se ha convertido en una tendencia que lleva a la bajada de precios, a las ofertas de última hora y a una menor calidad de los turistas que visitan Baleares. Ahora que ya se han detectado los problemas, la Federación se siente más capaz de afrontarlos. El estudio nació por necesidad, porque después de, así como han ido las tendencias en los últimos años, teníamos que reflexionar, mirarnos a nosotros mismos y saber qué pasaba. Entonces, eso no lo podíamos hacer solos, hemos tenido que pedir colaboración de mucha gente y hacer un diagnóstico de cuáles son nuestros problemas. Evidentemente, sin saber los problemas, no podemos hallar las soluciones. El documento intenta reflejar cuáles son los problemas y poner la primera piedra para construir las soluciones. No son las soluciones definitivas, es un primer paso que quiere incentivar o animar a que todos sigamos poniendo más piedras y llegar a recuperar lo que había sido antes y lo que hemos perdido en la medida que lo hemos perdido, sin querer ser extremadamente dramáticos, pero reconociendo cuál es la realidad y buscando las soluciones. Es muy necesario actuar de forma urgente, con lo cual cuanto antes mejor. Las elecciones están muy próximas y yo propongo que después de las elecciones realmente se empiece a trabajar, porque si no, Baleares lo va a padecer de forma muy dura. Ante esta situación, el estudio marca dos objetivos a cubrir para salir de la crisis: buscar soluciones para recuperar la cuota de mercado perdida en los últimos años y la creación de un libro blanco del turismo que sirva de guía y herramienta a los políticos, los profesionales y la ciudadanía en general.
Es una base fantástica, una base sólida para que en el futuro, y ya con el gobierno que gobierne estas islas, sea el color que sea, poder trabajar sobre datos objetivos, con seriedad, con capacidad de diálogo, porque el objetivo que tenemos es importante y además muy urgente. El informe señala como causas de la actual crisis que sufre el turismo balear factores externos e internos. Entre las causas externas se destacan la mala imagen de Mallorca, la recesión de Alemania, el aumento de los destinos competidores, el encarecimiento del destino y, por supuesto, los atentados terroristas del 11 de septiembre. Entre las causas internas se señalan la exportación de malas noticias generadas en el archipiélago, un efecto euro desmesurado en la oferta complementaria, lo que ha provocado una considerable elevación de los precios y una percepción negativa de la cotasa, cuya implantación ha provocado un enfrentamiento entre el gobierno balear y los hoteleros. Fundamentalmente al gobierno que salga de estas próximas elecciones, yo creo que le pediríamos que tomen conciencia, que analicen y tomen conciencia de la situación actual económica y empresarial que se está viviendo en Baleares, y que por todos los medios que traten de que estas situaciones pues se inviertan y de favorecer el mundo empresarial, el mundo del trabajo, el mundo del turismo, para que podamos seguir siendo unas islas dinámicas y podamos seguir siendo unas islas que estemos en primera línea. En la presentación del estudio, la Federación solicitó de las autoridades turísticas la realización de grandes campañas de promoción y relaciones públicas para rescatar ese papel protagonista de Baleares en el turismo español. Celestial Omar ha dicho esta semana a un grupo de agentes de viaje alemanes que el turismo balear salvará la presente temporada gracias a los mercados británico, español, italiano y francés. El conseller ha declarado además que no es partidario de una rebaja en los precios hoteleros con el objetivo de recuperar el mercado teutón. El consejero de Turismo de Baleares, Celestial Omar, señaló que los estudios de los que dispone el Gobierno anuncian una ligera caída del turismo alemán para este año, pero aún así los resultados serán mejores que los del año pasado gracias al buen comportamiento de los mercados británico, español, italiano y francés. Alomar realizó estas declaraciones durante una recepción que ofreció a un grupo de 180 agentes de viajes alemanes invitados por el turoperador alemán TUI. El titular de turismo también se mostró contrario a bajar los precios para intentar recuperar el mercado alemán, ya que según su opinión, este tipo de medidas a la larga perjudican a los empresarios. Alomar opta por emprender una estrategia de diversificación y especialización. La compañía aérea Air Nostrum conectará el próximo verano Santander con Palma con 2 vuelos semanales, todos los sábados y los domingos. La iniciativa es una medida puntual que favorecerá el turismo interior proveniente de aquella zona del norte peninsular. Air Nostrum aportará este verano nuevos turistas del norte de España a Mallorca. A partir del próximo 26 de julio y hasta el 31 de agosto, la aerolínea filial de Iberia conectará el aeropuerto de Parallas en Santander con el de Son San Juan con 2 vuelos semanales que unirán Cantabria con la isla los sábados y los domingos. Según han señalado los directivos de la compañía, la nueva ruta es una oferta puntual diseñada para ir y volver en una semana. Los vuelos de Santander a Palma saldrán los sábados a las 17:10 y los domingos a las 11:25. El regreso será los sábados a las 15:20 y los domingos a las 13:15 horas. Una parte de las plazas ofertadas, una media de 50%, ya han sido contratadas por turoperadores para sus paquetes turísticos. El resto se podrá adquirir a un precio medio de 240 euros ida y vuelta, con precios que oscilan entre los 500 euros en la tarifa más cara y 58 en la más barata. Esta no es la primera experiencia en esta ruta, ya que el verano pasado ya funcionó esta operación con una ocupación en los vuelos de un 76,1%. En puertas de una nueva temporada estival, la playa de Palma se prepara para recibir a cientos de miles de turistas que, como cada año, encuentran en este enclave de la geografía mallorquina su punto ideal de hotel, playa y centros de ocio. La misma historia que viene repitiéndose desde que en la década de los 70 se viviera el denominado boom turístico, que justamente tuvo en Campastilla y en El Arenal su punto de partida. Sin duda alguna, la gran eclosión del turismo balear comenzó en la playa de Palma. Para atender un flujo tan importante de turistas que utilizan como cualquier otro ciudadano de Palma todos los servicios municipales de la ciudad, desde el Ayuntamiento se pone en funcionamiento un plan operativo que va desde las medidas de seguridad, a través de la policía local, pasando por el transporte público de la MT, hasta llegar al dispositivo de control y vigilancia en las playas. La playa de Palma, como gran centro turístico, tiene cada verano un despliegue policial muy importante, como señaló a Hosteltour el teniente de alcalde del Ayuntamiento y regidor de Gobernación, José Manuel Sierra.
Es el destino número uno más importante de nuestras islas, que es la playa de Palma, y por tanto en consonancia con eso, y ya no es este año sino ya años atrás, se pone un importante dispositivo policial de seguridad en ese punto tan importante, como he dicho anteriormente, desde el punto de vista turístico. Hay que tener en cuenta que la playa de Palma se convierte en estos meses de verano en el segundo municipio en importancia, después de lo que es Palma, que son 380.000 habitantes. Lo que es Playa de Palma, llegan a ver allí pues 250.000 habitantes que de forma permanente hasta el mes de octubre pues viven allí, ¿no? Para nosotros es muy importante que el turista tenga las máximas de garantías de seguridad, y por eso el Ayuntamiento de Palma pone cada año, y este año la novedad es que adelantamos un mes todavía más lo que es el refuerzo. Es decir, otros años empezábamos en junio, este año hemos empezado en mayo, y hasta el finales del mes de octubre tendremos un refuerzo de 77 policías locales que exclusivamente van a estar en esa zona, garantizando, como he dicho anteriormente, la seguridad de los turistas, que es muy importante. Además del citado dispositivo policial, son miles los turistas de la playa de Palma que utilizan el transporte público para efectuar visitas al centro de la ciudad o para desplazarse por otras zonas de la capital balear, como el Paseo Marítimo o Cala Mayor. Así nos lo confirmaba el presidente de la empresa municipal de transporte, Pedro Álvarez. La línea 15 es una línea que va desde la playa de Palma hasta el centro de la ciudad, que tiene un recorrido de 16 kilómetros y que está llevando en estos momentos pues unos 7 millones de viajeros, de los cuales 4 millones largos corresponden a turistas. Es una línea que históricamente tenía alrededor de unos 16 autobuses, le hemos dotado de 22 autobuses, le hemos incrementado de forma importante su estación, y que tiene una frecuencia de 4 minutos y que conecta, insisto, de forma continua y constante 24 horas Palma con el centro de la ciudad. Y aparte, una de las formas o una de las líneas que hemos querido potenciar por primera vez en Palma es conectar pues lo que es el centro de la ciudad desde el punto de vista de movilidad, como en la Plaza España, con el puerto y aeropuerto, y a través de una única línea, e incrementando tanto los autobuses como el horario. En estos momentos tiene un servicio de casi 20 horas diarias. Pues conectamos directamente el puerto con el aeropuerto, las dos grandes puertas entradas a nuestra ciudad, con el centro de nuestra ciudad y con zonas hoteleras muy importantes, como puede ser tanto el Paseo Mallorca como la playa de Palma. Pero sin duda uno de los puntos esenciales si se trata de control y vigilancia en zonas turísticas del litoral es todo lo concerniente a la seguridad en las playas, tanto en la calidad de la arena como de las aguas, así como la asistencia médico-sanitaria a los bañistas en caso de precisarlo. De ello nos habló la regidora de Sanidad del Ayuntamiento de Palma y presidenta de Malla, María Crespo. Cuando se inicia la campaña de verano, ponemos a disposición de información a través de unos paneles informativos el estado en el que se encuentran tanto la arena como el mar, en unas revisiones que se realizan puntualmente en 9 lugares respecto a lo que podríamos centralizar en la playa de Palma, y 18 puntos donde se recogen las arenas. Ahí se produce una analítica y después se dicen los resultados a través de los paneles. También disponemos en este año, y por primera vez en colaboración con el Ayuntamiento de Llucmajor, de 17 socorristas asistidos también por una moto acuática, un pequeño coche que va a ir y va a transcurrir a través del paseo, y una ambulancia que estará permanentemente a disposición de todas las necesidades que puedan surgir en la playa. Tenemos 6 torretas de control, desde las cuales se divisa a larga distancia si puede haber alguna persona en peligro, y yo creo que es un servicio que se tiene que dar, que se está dando, y que afortunadamente pues podemos darle el dato de que el año pasado concretamente pues no tuvimos ningún fallecido. Desde hace algunas semanas la playa de Palma empieza a vivir el movimiento turístico propio de estas fechas, pero será dentro de unos días, cuando se inicie el mes de junio, el momento de un nuevo éxodo de turistas procedentes de Alemania, Gran Bretaña, países escandinavos, Francia, entre otros mercados turísticos europeos, que encontrarán en sus playas hoteles, restaurantes y locales nocturnos el lugar ideal de vacaciones, para los que el Ayuntamiento de Palma ha vuelto a preparar un dispositivo para garantizar una estancia cómoda y segura. En los últimos días, los sindicatos mayoritarios en su ramo de hostelería han saltado a la actualidad al desmentir al conseller de Turismo de Baleares, Celestial Omar, sus declaraciones respecto a que el empresario hotelero Gabriel Escarrer, presidente del Grupo Sol Meliá, ha hecho fortuna explotando a sus trabajadores.
Hosteltour Televisión ha entrevistado a Antonio Copete, secretario general de la Federación de Hostelería de UGT, y a Rafael Borràs, secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. A ambos se les ha preguntado sobre explotación laboral en el sector y otras problemáticas, pero también explican qué es lo que esperan del próximo gobierno autónomo, sea del color que sea, en materia laboral dentro de la hostelería. He aquí sus respuestas. Los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, relativizan la existencia de casos de explotación laboral en la hostelería balear. Aseguran que en las últimas décadas se han realizado importantes cambios que han eliminado numerosas prácticas explotadoras. Sin embargo, reconocen que aún hay camino por recorrer, porque muchas veces la explotación adquiere otras formas, por lo tanto, aún se da. Existir existe, lo que pasa que la SOR no es una empresa que se destaque precisamente por ser más explotadora que los demás. Digamos que la SOR estaría en un marco de lo que son las empresas a nivel de Baleares, que hay muchos ritmos de trabajo muy fuertes y que las condiciones laborales no son todo lo óptimas que nos gustaría, al menos a la Unión General de Trabajadores. Pero yo no destacaría a la SOR como una empresa excesivamente maltratadora o excesivamente explotadora de sus trabajadores. Digamos que se sitúa en el entorno de lo que es la hostelería balear. Yo no niego decir que pueda haber casos puntuales o casos puntuales o anecdóticos, ¿no?, que hay que atajar y que hay que corregir y que hay que perseguir, ¿no? Pero yo no creo que en el año 2003 podamos hablar de una situación de explotación laboral, ¿no? Yo lo que pienso es que en el sector de la hostelería o del turismo, pero vamos, muy particularmente de la hostelería, de la restauración y del hospedaje, lo que hay es una permanente perversión entre la confusión entre productividad y ritmo de trabajo. Precisamente esos fuertes ritmos de trabajo, especialmente en temporada alta, han provocado que la siniestralidad de la hostelería balear sea muy alta. Así, durante el año pasado se registraron en el sector 5.719 accidentes laborales, lo que supuso una incidencia de 102 siniestros por cada 1.000 trabajadores, tasa que supera en un 48% la media de todo el Estado. Para volver a límites más normales, los sindicatos piden un mayor compromiso por parte de los empresarios, que a su juicio deben respetar más los convenios. Yo pienso que tiene que haber una gran corresponsabilidad, ¿no?, es decir, de una parte y de la otra, en que las normas que voluntariamente o de forma negociada nos damos, ¿no?, se cumplan. Yo pienso que esto es sería una prueba de salud y de no buscar la trampa fácil, ¿no? Me explico. El convenio colectivo de hostelería desde hace un montón de años, bueno, pues fíjate que el personal tiene que tener 2 días de descanso a la semana, ¿no?, prácticamente de todo el sector. Bueno, pues que eso se cumpla, esto yo creo que mejoraría mucho las cosas. Segunda cuestión, yo creo que los sindicatos y los empresarios tenemos que hacer un gran esfuerzo en el sector de la hostelería y en las Islas Baleares para mejorar los aspectos de salud laboral, partiendo desde la base que no se trata de cumplir las leyes y reglamentos que son complicados y diversos, ¿no?, en materia de salud laboral, sino que sea un cumplimiento real. Lo que no puede ser es que el año pasado, el año 2002, prácticamente el 33, un tercio, ¿no?, de todos los accidentes que se producen en los hoteles, bares y restaurantes de Baleares sean por la causa del sobreesfuerzo, ¿no?, y que otra gran parte de estos accidentes se produzca por causas de choques y cortes con las herramientas inmobiliarias, ¿no? Esto parece inaudito, pero esto sucede, ¿no? Pero es un sector relativamente joven y no existen enfermedades profesionales. Sin embargo, está demostrado que por trabajar en la hostelería se sufren una serie de enfermedades profesionales, y esto es un camino que yo creo que aquí estamos todos interesados, las empresas porque pueden producir mucho más sus trabajadores, y los trabajadores porque no es lo mismo ir a una invalidez como se da en estos momentos para la profesión habitual que ir a un tipo de invalidez de enfermedad profesional donde el salario estaría garantizado al 100%. Este es un camino donde necesariamente nos tenemos que encontrar y donde la administración autonómica tiene mucho que decir, porque debe de velar porque las condiciones de trabajo sean buenas en el sector de la hostelería. Según Antonio Copete, el enfrentamiento entre la administración autonómica y los empresarios del sector está afectando negativamente a la actividad del sector y provoca, en ciertos casos, que los sindicatos se sientan en medio de un fuego cruzado, como sucedió en la última semana tras las acusaciones de explotación laboral de Alomar.
El enfrentamiento entre el gobierno y hoteleros está afectando muy negativamente a lo que es el sector, porque no olvidemos que son dos partes fundamentales, junto con los trabajadores, lo que está en pelea constante. Es una cuestión que se tiene que acabar, el gobierno tiene que poner de su parte para que esto en el futuro no siga como ahora, pero también los empresarios tienen que poner de su parte para que la pelea no continúe, porque no les hace ningún bien a lo que es la hostelería, a lo que son sus negocios, y en mi opinión deberían de mirar más por el negocio y menos por la política. Y obviamente aquí la Unión General de Trabajadores tenderemos los puentes y estaremos en los acuerdos que haya que tener para que al final tengamos un buen sector económico que sea bueno para empresarios, que sea bueno para el gobierno y que sea bueno para los trabajadores. Tanto Comisiones Obreras como la Unión General de Trabajadores tienen muy claro qué cosas se deben mejorar en la hostelería balear, al menos desde el punto de vista laboral. Por eso, pocos días antes de las elecciones y desconociendo aún el color político del próximo gobierno balear, le piden al que sea soluciones a las principales problemáticas del sector. ¿Qué es lo que hace falta en cualquier caso? Dos cosas muy concretas. Primera, que hiciera mayores esfuerzos, o todos los esfuerzos posibles, ¿no?, para pacificar esta situación, ¿no?, de casi guerra civil entre los sectores. Yo sé que esto es un tema muy manido y que supongo que todo el mundo hace, ¿no?, profesión de fe en este sentido. Pero una segunda cuestión muy concreta. Yo pediría a cualquier gobierno de la comunidad autónoma que deje de hablar alegremente de reconversión del sector hotelero, que deje de hablar de que hay que reducir no sé cuántas miles de plazas hoteleras sin antes haber pensado con los hombres y con las mujeres que están trabajando en estas plazas que se tienen que se dice que se tienen que eliminar del mercado. Por lo tanto, yo me atrevo a proponer que el nuevo gobierno empiece, antes de hablar de estas cuestiones, ¿no?, monte un foro, un comité de expertos del mundo mundial, ¿no?, si es necesario, para enfocar el tema, ¿no?, de la reconversión en lo social, en lo laboral. En nuestra opinión debe mantener la ecotasa como impuesto, porque es un valor que los turistas lo contemplan como un valor añadido a la hora de venir a disfrutar de las islas, pero la ecotasa tiene que servir para paliar aspectos laborales que en este momento no existen. ¿Sabes que el domingo 25 de mayo hay elecciones? Ya lo sé. ¿Y tú? ¿Irás a votar? Ya lo creo. El domingo 25 de mayo hay elecciones. Vota. Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Porque todo el mundo puede volar. Air Europa. ¿Sabes que el domingo 25 de mayo hay elecciones? Ya lo sé. ¿Y tú? ¿Irás a votar? Ya lo creo. El domingo 25 de mayo hay elecciones. Vota. Damos comienzo a nuestra tertulia de hoy. Como ya les hemos adelantado, solo contamos con un invitado, el portavoz del Partido Popular de Baleares para todo lo relacionado con el turismo, Joan Flaquer, quien ya ostentó el cargo de conseller de Turismo durante la última época en la que su partido gobernó la comunidad autónoma. Buenas noches, señor Flaquer. Hola, y bienvenido a Hosteltour Televisión. Buenas noches. Y nuestro compañero y habitual colaborador, Pau Morata, quien también ocupará el cargo de debatiente y hará las veces de entrevistador privado para el señor Flaquer. Buenas noches, Pau. Buenas noches. Sin más, pues damos paso a la tertulia. Pues...
Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. A mí me gustaría comenzar preguntándole al señor Flaquer a ver qué harían, lo primero que harían en el caso de que su partido político, solo o en coalición, vuelva a gobernar Baleares, qué harían para poner remedio a los descensos que ha habido durante el trienio último. Bueno, yo creo que es fundamental devolver a la sociedad la consideración del turismo como algo muy importante para estas islas. Yo creo que es fundamental concienciar de nuevo a nuestros ciudadanos de que el turismo es fundamental, es básico, que nuestro modelo económico se sustenta básicamente en esta industria y que por tanto todos vivimos alrededor de él y que por tanto todos debemos ser especialmente sensibles y conscientes de su importancia. Y por tanto hay una primera labor muy importante, que es la de volver a considerar el turismo como un hecho positivo, como algo que con sus ventajas y que con sus inconvenientes ha proporcionado sin duda más beneficios que perjuicios a estas islas, y a partir de ahí, pues naturalmente, devolver la confianza al empresariado, a los trabajadores, y naturalmente todo esto en paralelo y acompañado de una mejora considerable de nuestra imagen en el exterior. Pero yo me imagino que estas son cosas que durante esta entrevista podremos hablar con más profundidad. Ahora me gustaría plantearle la otra hipótesis, la hipótesis contraria. En el caso de que ustedes no puedan volver a gobernar y tengan que continuar durante 4 años en la oposición, ¿qué harían? ¿Harían tal vez una oposición más suave que la que tal vez haya habido durante ese tiempo? ¿Propondrían un pacto de Estado a nivel de cooperación para sacar de la crisis relativa a la economía turística balear? O sea, yo creo que no ha habido una oposición excesivamente contundente, sino creo que sencillamente hemos denunciado y hemos hecho hincapié en aquellos puntos que nosotros creíamos que era indispensable hacerlo. Es evidente que gane quien gane, el turismo tiene que ser objeto de un auténtico pacto de Estado en estas islas. Es fundamental para nuestra economía, es fundamental para nuestro futuro, para el progreso y para el bienestar de nuestros ciudadanos, y por tanto, gane quien gane, yo desearía un gran acuerdo, un gran pacto para destacar esta importancia del turismo y para intentar cuanto antes poder atajar este descenso y poder recuperar el camino perdido. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales en los que usted resumiría los aspectos en los que cree que se debería llegar a algún acuerdo entre las fuerzas políticas, gobiernen las que gobiernen? Bueno, pues lo primero de todo, esto que comentaba antes, ¿no?, que no se puede hacer política con el turismo, y yo creo que es lo que ha caracterizado esta legislatura y este gobierno, ¿no? Yo creo que se ha aprovechado el turismo para intentar hacer política, para intentar hacer incluso en algunas ocasiones demagogia, que yo creo que ha perjudicado notablemente a nuestros intereses. Yo creo que el ejemplo más claro de todo esto lo podemos ver en la ecotasa, ¿no?, en el impuesto turístico. Todos compartimos su filosofía, todos estamos de acuerdo en que el turismo debe compaginarse con el medio ambiente, que es imposible hoy en día pensar en una actividad turística que no sea respetuosa con nuestro entorno, que no preserve nuestro medio natural. Todo esto naturalmente lo compartimos todas las formaciones políticas, y además compartimos incluso los beneficios que la actividad turística, que la actividad económica genera, pues naturalmente tienen que revertir también en buena parte en esa protección y en esa preservación del medio ambiente y del entorno natural. Pero compartiendo esto, lo que no se puede hacer es utilizar este tema de un modo demagógico, intentando enfrentar a la sociedad, intentando hacer ver que el turista es el único responsable de todos nuestros males, intentando transmitir a la sociedad la imagen de que el hotelero es también, junto al turista, uno de los responsables directos de todos nuestros males, y lo que se ha buscado ha sido un enfrentamiento con unos claros deseos de buscar una rentabilidad electoral. Es decir, vamos a intentar poner un impuesto que paga solo el turista, que además no vota y por tanto no nos perjudica para nada a los gobernantes, y que si además si no lo paga el turista lo va a pagar el hotelero, que además son pocos y generalmente no tienen su voto orientado hacia lo que son los partidos de izquierda. Pues se ha aprovechado y se ha intentado hacer esa demagogia
Y yo creo que esto nos ha perjudicado notablemente, nos ha perjudicado porque hemos transmitido al exterior una imagen deficiente de nuestro destino, hemos trasladado al exterior la imagen, yo creo que equivocada, de que aquí padecemos gravísimos problemas medioambientales, y creo que eso no es cierto, creo que esto es absolutamente erróneo. Creo que hay destinos turísticos que están mucho peor que nosotros y sin embargo no lo transmiten hacia el exterior. Y yo creo que en definitiva esto es un poco lo que ha pasado durante estos últimos años, y esto es lo que hay que corregir de inmediato. Usted ha mencionado la palabra o el término rentabilidad electoral por el enfrentamiento. A ustedes se les ha acusado de haber obtenido una rentabilidad electoral, pero el enfrentamiento no ha sido directo entre ustedes y la coalición gobernante del gobierno balear, sino más bien entre un sector de esos hoteleros que, como usted muy bien ha dicho, mayoritariamente no son proclives a las izquierdas, aunque en el gobierno también haya un partido que no sea de izquierda, sino más bien de centro. ¿Realmente usted cree que han sacado o han podido obtener alguna rentabilidad electoral de ese enfrentamiento hoteleros-gobierno? No, yo creo que no. Yo creo que del enfrentamiento social, es decir, entre el gobierno y determinados sectores sociales, no saca beneficio a nadie. Yo creo que quien se perjudica es la sociedad en su conjunto, y creo que esto hay que remediarlo. Creo que una de las cuestiones a las que hay que afrontar inmediatamente después de las elecciones es precisamente ese divorcio, ese enfrentamiento entre el sector y lo que es la administración turística. Yo creo que es fundamental recuperar el diálogo y recuperar el consenso. Yo creo que esto no ha beneficiado a nadie, en absoluto. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, de ese enfrentamiento hay que buscar quién tiene mayor cuota de responsabilidad, y yo no tengo ninguna duda al respecto. Yo creo que las administraciones tienen siempre un plus de responsabilidad en la búsqueda de ese consenso y de ese diálogo. Me gustaría incluso recordar que el presidente Antich y el consejero Alomar prometieron en su día consenso y diálogo, prometieron una política turística sin imposiciones, fruto del convencimiento y del diálogo, y yo creo que hemos llegado a una situación totalmente contraria, la situación, la de hoy, en la que el divorcio es absoluto, y yo creo que de eso no se beneficia ni el sector, ni la administración, ni la oposición. Yo creo que no se beneficia a nadie, salimos perjudicados en definitiva todos. La ecotasa, a reservas de que se defina su constitucionalidad o no, ¿ustedes estarían dispuestos a consensuarla? Ese consenso que usted mismo dice que el gobierno actual prometió y no llegó a consensuar. Sí, mire, nosotros creemos que la filosofía de diseñar un fondo de rehabilitación de espacios turísticos destinado a preservar el medio ambiente es una filosofía que compartimos todos. Yo creo que todos los partidos políticos estamos por esta labor, ¿no? Y por tanto, incluso nosotros votamos a favor de ese fondo, de la creación de ese fondo. Lo que siempre hemos discutido ha sido el instrumento que se escogió. Ese impuesto que castiga, bajo nuestro punto de vista, a un subsector del turismo, solo el de los alojamientos hoteleros. Quedan fuera, por tanto, del pago de este impuesto todos los restantes subsectores, y además hay una discriminación gravísima en el hecho de que precisamente lo pagan aquellos que van a hoteles y apartamentos turísticos legalizados, y sin embargo no lo pagan todos aquellos que se camuflan en una oferta turística, entre comillas, alegal, de chalets, de viviendas de alquiler, etcétera, que no pagan este impuesto y que no encontramos ninguna razón para discriminarlos o distinguirlos de los otros. Y por tanto nosotros, sin criticar el fondo, la filosofía, sí que criticamos la forma, sí que criticamos naturalmente ese instrumento, y por tanto estamos naturalmente en disposición de poder decir a la gente que nos escucha que nosotros naturalmente vamos a derogar ese impuesto que consideramos injusto, y no descartamos naturalmente que fruto del diálogo, fruto del acuerdo y del consenso con todo el sector, no solo con una parte del sector, sino con el conjunto del sector, podamos diseñar instrumentos que nos permitan naturalmente obtener recursos para hacer frente a esas inversiones. El conseller Alomar, en estas mismas cámaras, hace poco, se quejó de que no encontró la colaboración por parte del gobierno central para cobrar la ecotasa, quizás en otros, o cargar la ecotasa en otros ámbitos que no fueran el hotelero. ¿Cree usted que encontraría en un gobierno balear, en manos del PP, la colaboración por parte del gobierno central para aplicar esto?
Es que la premisa es falsa. Vamos a ver, en un principio se planteó por parte del gobierno balear la posibilidad de aplicar el impuesto en el aeropuerto para que no fuera precisamente discriminatorio y que todo el que entrara tuviera que pagarlo, con independencia de que fuera un hotel, de que fuera una vivienda de alquiler, fuera el tipo de alojamiento que fuera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que naturalmente desde Europa, desde la Unión Europea, se les dijo algo que todos conocíamos y que ellos debían saber, y es que estamos en la Unión Europea, que por tanto no se puede distinguir entre ciudadanos de los distintos países y que por tanto ese impuesto en el aeropuerto lo tenían que pagar los ciudadanos no residentes en las Islas Baleares, alemanes, ingleses, franceses, etcétera, pero que también deberían pagarlo los ciudadanos de las Islas Baleares cada vez que entraran a través del aeropuerto. Y aquí yo creo que se demuestra muy claramente la demagogia de este gobierno. En el momento en que vio que ese impuesto no lo iban a pagar solo, si se cobraba en el aeropuerto, los turistas que no votan aquí y que por tanto no les preocupaba a nivel electoral, y se dieron cuenta de que ese impuesto lo iban a pagar ciudadanos residentes aquí y que por tanto también votan aquí y que eso les podía perjudicar electoralmente, descartaron inmediatamente esta iniciativa. Y yo puedo asegurar aquí, y el consejero Alomar no podrá desmentirlo, que no hubo ninguna petición del gobierno balear a la administración central para poder cobrar este impuesto en el aeropuerto. Sencillamente al saber que ese impuesto debían pagarlo también los ciudadanos de las Islas Baleares, lo descartaron y automáticamente recurrieron a la iniciativa de cobrarlo en los hoteles, sabiendo que el porcentaje de ciudadanos de las Islas Baleares que se alojan en hoteles es muy inferior al porcentaje de ciudadanos de las Islas Baleares que entran por los aeropuertos cuando van, ya sea por viaje de negocios, de placer, de motivos de salud, a la península o al extranjero. Y por tanto eso, por un lado, demuestra la demagogia, el electoralismo con el que se ha diseñado este impuesto, y por otro lado, desmentir categóricamente que hubiera ningún tipo de petición por parte del gobierno balear. No ha habido ninguna petición y por tanto en este sentido tengo que desmentir categóricamente al consejero. ¿Pero podría ser aplicable de esa forma entonces? ¿Buscar otra opción? Es posible naturalmente estudiar esta alternativa, esta fórmula en la que se pudiera cobrar un impuesto en el aeropuerto en el momento en que se entra en nuestra comunidad autónoma, en los puertos, pero eso plantea naturalmente el problema, insisto, de que habría que cobrarlo por igual al ciudadano alemán y al ciudadano mallorquín, porque en la Unión Europea no se pueden producir discriminaciones de tipo fiscal por razón de nacionalidad. Y por tanto luego habría que buscar algún tipo de compensación, algún tipo de intentar naturalmente corregir este problema. Nosotros naturalmente en este sentido no tenemos ninguna solución decidida, ninguna solución tomada, sino que como he dicho antes, pues naturalmente vamos, si gobernamos, a abrir el diálogo con la sociedad, abrir el diálogo con los interlocutores afectados en esta materia y, si es posible alcanzar un acuerdo o un consenso, pues buscar fórmulas en las que nos sintamos cómodos todos y no solo se sienta cómodo el gobierno y en cambio se sienta incómodo el sector en su conjunto. Yo recuerdo que cuando se hizo la primera declaración de cobrar el impuesto en el aeropuerto, me permití hacer unas observaciones técnicas en uno de los medios locales diciendo que la cantidad de pasajeros que llegasen, el pretender cobrarlo como se cobra en algunos destinos turísticos a la salida o a la entrada, es técnicamente inviable, porque poniendo un fin de semana punta en verano en el aeropuerto de Palma harían falta centenares de funcionarios o de empleados y después a todos aquellos que no vinieran en estos momentos del espacio euro, el tener que pagar una cantidad fija y demás. Por lo tanto, quedaría el recurso de las compañías aéreas que lo pudieran endosar como una tasa más, lo que no sé si estarían dispuestas o no a hacerlo. Usted ha dicho que evidentemente uno de los obstáculos era no cobrar a los mallorquines. Los medios de comunicación locales han publicado montones de cartas de mallorquines que pagan la ecotasa cada vez que se alojan en un hotel de las islas, ahora que ha habido este año un poco de turismo interior. Y es injusto, y a mí me gustaría destacar que ha habido en esta legislatura
sistemas que se han pactado entre la Administración central y la Administración autonómica que han mejorado notablemente nuestra financiación como comunidad autónoma. El Gobierno balear con este impuesto tiene previsto recaudar, no sé si eran 7 o 8 mil millones de pesetas el año pasado, el año 2002. Me gustaría destacar que el año 2002, como consecuencia de la firma de un convenio, de un nuevo sistema de financiación autonómica entre el Estado y la Administración autonómica de las Islas Baleares, estas islas han recibido 20.000 millones adicionales a los que se recibían en el año 2001. Por tanto, ha habido este año una inyección suplementaria de recursos que hubieran permitido naturalmente hacer frente a las inversiones que se querían realizar con los fondos de este impuesto sin necesidad de crear la polémica y de crear toda la controversia que se ha creado durante esta legislatura. Y me gustaría destacar especialmente este hecho del sistema de financiación autonómica, porque 20.000 millones de pesetas adicionales en el año 2002 y además consolidados en el 2003 y en el 2004 y así sucesivamente, son recursos muy importantes de los que no disponíamos antes y que hoy sí dispone la comunidad autónoma. A mí me gustaría tocar otro tema. Evidentemente, usted ha hecho mención de que los empresarios hoteleros suelen ser más afines al partido que usted representa que no a los otros partidos. Evidentemente son una minoría y ustedes fueron el partido más votado, lo han sido históricamente. Mi pregunta es, tiene que haber evidentemente personas de otros ámbitos socioeconómicos y profesionales que les votan a ustedes. ¿Qué les proponen ustedes o qué les intentan ilusionar a los trabajadores del mundo turístico y hotelero con sus propuestas ante estas próximas elecciones de cara al mundo turístico? ¿Tal vez esperan que voten con el bolsillo en vez de votar con el corazón? Yo es que no tengo la certeza ni la convicción de que podamos etiquetar los distintos sectores sociales en los distintos partidos políticos. Yo creo que en todos los sectores sociales me imagino que habrá gente más identificada con una acción política y gente más identificada con otra. Yo lo que a lo mejor no me he expresado lo suficientemente bien antes, lo que he dicho es que el colectivo de hoteleros es un colectivo reducido. Es un colectivo de a lo mejor 50, 60, 70, 80, 90 personas y yo creo que se prefirió castigar a ese colectivo reducido sabiendo que esa demagogia de que paga el que no vota, de que paga el turista, que además es el que nos ha causado todos nuestros males, podía proporcionar una bolsa de votos mayor a la que se pudiera perder en ese otro colectivo. Eso es lo que he querido manifestar antes. No, yo lo que le preguntaba era, evidentemente el partido más votado tiene que recibir votos de alguien más que de esos centenares de hoteleros. No, nosotros yo creo que nos dirigimos a todas las clases, ¿no? A todas las clases sociales y especialmente a la clase trabajadora en estas elecciones, porque lo que no podemos olvidar es que durante esta legislatura se han destruido muchos puestos de trabajo en esta comunidad autónoma. Lo que no podemos olvidar es que más de 7.000 personas que en el año 99 tenían trabajo en esta comunidad autónoma, hoy no lo tienen. Y por tanto, nuestro discurso y nuestro compromiso se dirige a estas personas. Se dirige naturalmente a recuperar el camino perdido, se dirige naturalmente a prometerles una economía próspera, a intentar enderezar ese rumbo que durante estos últimos 4 años creemos que ha sido un rumbo equivocado y naturalmente creemos que esta ha sido la peor legislatura para los trabajadores de esta comunidad autónoma. Hoy, a día de hoy, el día 22 de mayo de 2003, hay muchos trabajadores que todavía no los han llamado para empezar la temporada turística. Esto hace 4 años no ocurría. Y a los que les llamen, a los que todavía tengan la suerte de que les llamen o que ya les hayan llamado, seguramente ya saben y ya les han explicado que a finales de septiembre, principios de octubre, la temporada va a finalizar, que por tanto la temporada va a ser de 3, 4, 5 meses a lo sumo. Yo creo que esto es muy preocupante, yo creo que esto es lo que realmente debe preocupar no solo a la sociedad en su conjunto, sino especialmente a las clases trabajadoras, porque yo creo que ese pacto, entre comillas, de progreso ha hecho precisamente todo lo contrario a lo que pregonaba y a lo que predicaba a los inicios de esta legislatura, que era proteger a los más desfavorecidos, proteger a los más necesitados. Yo creo que la mejor forma de proteger
a esas personas es garantizarles su lugar de trabajo, es garantizarles unas prestaciones sociales, y eso solo se consigue creando riqueza y creando y manteniendo esos puestos de trabajo. Y eso es lo que no se ha producido en esta legislatura, y nuestro compromiso es precisamente ese, el de recuperar nuestra economía y el de recuperar esos puestos de trabajo. Y a nosotros nos avala nuestra credibilidad. Yo quiero recordar que en el año 96, cuando el Partido Popular ganó las elecciones en el Estado español, nos decían que era imposible lo que decíamos, que era crear puestos de trabajo, cuadrar las cuentas del Estado, enjugar el déficit público y además reducir los impuestos. Y hoy, 7 años después, hemos creado 4,5 millones de puestos de trabajo nuevos en España, hemos cuadrado las cuentas, hoy el Estado tiene déficit cero, hoy el Estado no está endeudado, las generaciones futuras no tendrán que hacer frente a las deudas del Estado y de la Administración Pública, y además lo hemos hecho reduciendo 2 veces el impuesto de la renta de las personas físicas y suprimiendo para el 90% de los ciudadanos el impuesto de actividades económicas. Por tanto, a nosotros nos avala nuestra credibilidad, y por tanto yo creo que el compromiso de esa creación, de esa recuperación económica y de esa creación de puestos de trabajo va dirigido especialmente a las clases trabajadoras. Pero ahora hay una situación que no se daba hace estos años, que es la situación económica internacional, que parece ser que no va a acompañar mucho a esa pretendida mejora de la situación económica en Baleares, que se ve afectada mucho más que otras comunidades por esta situación internacional, especialmente Alemania. Bueno, ¿se va a poder hacer? O sea, yo creo que sí, porque usted casi lo ha anticipado, ¿no? Vamos a ver, es cierto que ha habido un 11 de septiembre, es cierto que hay una crisis económica muy importante en Alemania, pero ese 11 de septiembre y esa crisis económica de Alemania se ha producido no solo para las Islas Baleares, se ha producido para todos los destinos turísticos, para Canarias, para Cataluña, para el Levante español, para Andalucía, etcétera. Y lo que es evidente es que estos destinos tienen unos comportamientos muy diferentes a los de las Islas Baleares. Estos destinos turísticos tienen crecimientos positivos, tienen por tanto comportamientos que les permite pensar con optimismo y con ilusión a la hora de afrontar esta temporada turística. Y repito, el 11 de septiembre la crisis de Alemania les debería afectar igual que nos afecta a nosotros. Por tanto, si nosotros tenemos un plus de pérdida y un plus de descenso, es porque hay causas internas. No debemos solamente ver esas causas externas de Alemania y del 11 de septiembre, sino que tiene que haber alguna causa interna propia que nos ha conducido a esta situación. Y eso es lo que nosotros intentamos transmitir de aquí hasta el 25 de mayo a nuestros ciudadanos. Y es que creemos que hemos tenido un gobierno que ha gobernado en contra de los intereses del turismo, perjudicando de una manera absolutamente injusta la imagen de nuestras islas en el exterior, y yo creo que esto lo estamos pagando de un modo absolutamente diferente en lo negativo a cómo lo están sufriendo hoy otras comunidades autónomas. Sin embargo, las últimas cifras parecen señalar que el mercado alemán sí que es cierto que está bajando, pero por ejemplo el inglés está subiendo. Yo no tengo ninguna seguridad ni ninguna certeza de esto, porque hace un año precisamente recuerdo unas declaraciones del señor Antic y del señor Alomar diciendo que el 2002, estábamos en el mes de mayo, junio como ahora, y nos vaticinaron un año 2002 mejor que el 2001. Menos mal porque al final el 2002 fue un 8% peor, es decir, descendimos un 8% con relación al 2001. Por tanto, entienda usted que hoy, a 4 días de las elecciones, los datos, las cifras que pueda presentar el consejero de Turismo, a mí personalmente no me merecen la más mínima credibilidad. No son cifras del conseller, son cifras públicas, pero que quizás ese sea otro tema si de son enfrentamiento. Cifras públicas, son del consejero de Turismo. Pero porque cifras públicas yo solo conozco las de la Administración autonómica. Pero ¿por qué se dan esa circunstancia en muchas ocasiones, no solamente ahora, sino de esa confrontación de las cifras entre las cifras que presenta una administración autonómica y una administración central, cuando realmente todas... Bueno, yo no lo sé. Yo creo que el mejor ejemplo de cómo estamos es la realidad, es la calle. Ayer un periódico de estas islas, y por tanto no era el Partido Popular quien lo decía, anunciaba el cierre de 5 hoteles en la playa de Palma. Esto se compagina muy mal con este
aumento espectacular del turismo británico. ¿Cómo es posible que aumente el turismo británico de un modo espectacular, como dice el conseller, y que se hayan cerrado 5 hoteles en la playa de Palma porque no hay turistas? Yo creo que el termómetro está en la calle, no está en las cifras ni en los datos que puedan dar las administraciones. Y quien se pasee durante estos últimos días por las distintas zonas turísticas, pues verá cuál es la situación y cuál es el panorama. Y yo creo que la gente lo sabe y lo conoce perfectamente. Y por tanto, aunque por otra parte, claro, hablar de un aumento del turismo británico comparado con el año anterior no es ningún motivo de autosatisfacción. El año anterior fue un año malo, no fue un año bueno, y por tanto solo faltaría que no estuviéramos hablando de aumentos. Pero insisto, a mí las cifras que pueda presentar el señor Alomar, y sobre todo a 4 días de las elecciones, comprenda usted que no me merecen el más mínimo crédito. Yo le he conocido a usted como he conocido al conseller Alomar y al conseller Cladera. Hemos coincidido en múltiples ferias, sobre todo en las ferias profesionales más importantes para Baleares, que serían la ITB de Berlín, la Volta del Market de Londres, la Fitur de Madrid. Hagamos hipótesis. En el caso de que ustedes puedan formar gobierno, ¿qué harían de cara ya a la próxima temporada? Porque esta prácticamente está perdida, y durante los debates preelectorales que hemos mantenido durante este mes y el mes pasado con representantes de los diferentes partidos y federaciones hoteleras o asociaciones, hoteleras de diferentes municipios de las islas, muchos ya consideran perdida esta temporada. ¿Qué harían ustedes promocionalmente diferente de cara a la temporada del 2004? Bueno, yo creo que lo primero de todo que hay que hacer es transmitir a nuestros mercados que el turista va a ser bien recibido en estas islas. Claro, aquí nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. Y esta legislatura la inauguramos con unos consellers de este gobierno diciendo que sobraban no sé cuántos millones de turistas en estas islas y que mejor que no vinieran. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es transmitir a esos mercados emisores que las Islas Baleares quieren seguir apostando por el turismo y que siguen creyendo en el turismo como el motor fundamental de su economía y que los turistas van a ser bien recibidos en estas islas. Y por tanto ese es el primer mensaje promocional que hay que transmitir al exterior. Junto a ello hay un aspecto que nos parece fundamental y que ha constituido uno de los fracasos más importantes de la política del señor Antich y del señor Alomar, que es la lucha contra la estacionalidad turística. En el año 99 la temporada turística más o menos empezaba a principios de marzo y se extendía, se alargaba hasta finales de octubre, principios de noviembre. Eran 8 o 9 meses de temporada turística, naturalmente con unas puntas muy considerables en los meses de julio y agosto, pero había actividad turística prácticamente durante todo el año. Bien, nosotros dejamos aprobado, con el consenso y con la colaboración de todo el sector, un plan de desestacionalización turística que era muy importante, que contenía un sinfín de actuaciones promocionales de todo tipo para precisamente seguir trabajando en esa dirección y en ese camino. Bien, este plan tenía un pecado, supongo, para el señor Alomar, que era que fue impulsado, que fue coordinado por un gobierno del Partido Popular, y el señor Alomar ha arrinconado durante estos últimos 4 años este plan. Y los frutos y los resultados de su política están a la vista de todo el mundo. Hoy la temporada turística empieza en el mes de mayo y no en todos los hoteles, acabo de explicar los ejemplos de estos hoteles, y finaliza a finales de septiembre, principios de octubre. Por tanto, hemos perdido 2 o 3 meses que son muy importantes, de rentabilidad, de trabajo para mucha gente, y ese es uno de los fracasos más importantes de este gobierno. Por tanto, al hablar de promoción, nosotros tenemos que tener un énfasis muy especial en la desestacionalización. Todo lo que haga referencia a la promoción turística tiene que tener un sentido, y ese sentido tiene que ser que a lo mejor julio y agosto son meses que no necesitan casi de promoción. Si la necesitan en algún momento determinado hay que hacerla, pero que lo que necesita de verdad ser promocionado y ser vendido en el exterior es que tenemos unas islas con encantos y con atractivos suficientes para poder desarrollar su actividad durante todo el año. Y ese tiene que ser nuestro estímulo, y ese tiene que ser nuestro norte y nuestra guía de actuación fundamental en materia de promoción. Se ha empleado el término demonización del turista.
esas malas noticias que sobre todo en la prensa alemana aparecían continuamente repetidas o magnificadas, pero también se hablaba mucho de agobio de la población local. ¿Hasta qué punto es posible encontrar el equilibrio que no agobie a la población local, que en una parte, como alguno de nuestros anteriores tertulianos ha dicho, no vive directamente el turismo? Yo creo que la clave está precisamente en lo que comentábamos antes, en la desestacionalización. Mire, este gobierno del señor Antich nos prometió dos cosas: menos turistas, y eso lo han cumplido, y más calidad, mayores ingresos de esos turistas. El segundo compromiso no lo han cumplido. Efectivamente han venido menos turistas, pero cada vez de menor calidad, porque están viniendo, como todos sabemos y conocemos, con ofertas, con descuentos de última hora, etcétera. Nosotros creemos que el compromiso del Partido Popular debe ser el de la desestacionalización. Es decir, buscar eso que habíamos empezado a conseguir a finales de los 90, turismo repartido a lo largo de todo el año. Nosotros debemos conseguir que esa sensación de julio y agosto de agobio desaparezca y que los turistas se repartan mejor durante todo el año. Pero es que durante estos últimos 4 años ha sido todo lo contrario. Hemos tenido muy malos inviernos, muy malos comienzos de temporada turística, muy malos finales, y sin embargo julio y agosto hemos seguido teniendo esa sensación de agobio que todos los ciudadanos en algún momento hemos padecido. Por lo tanto, nuestro compromiso en esta lucha va a ser en ese camino y en esa dirección. Intentar repartir la actividad turística a lo largo de todo el año, siguiendo ese camino que habíamos emprendido en la legislatura anterior y que lamentablemente se ha abandonado durante esta legislatura que estamos concluyendo. Usted ha sido consejero de turismo y ha tenido que colaborar, incluso luchar con turoperadores y mayoristas durante ese tiempo. ¿Qué le parece la actitud que hay en estos momentos casi de exigencia por parte de los turoperadores de que lo que hay que hacer para recuperar cuota de mercado es reducir aún más los precios a costa de márgenes, incluso dejando las cuentas en negativo de grupos hoteleros? Bueno, yo creo que las dos partes en esta negociación, turoperadores o mayoristas y hoteleros, naturalmente tienen todos sus estrategias. Todos conocemos naturalmente la de los mayoristas y la de los turoperadores, pero es evidente que yo creo que estas islas no pueden competir con otros destinos turísticos solo con el precio. Yo creo que si solo competimos con el precio nos equivocaremos, porque hay otros destinos turísticos que esta batalla lamentablemente la tienen ganada. Todos los países del norte de África, que tienen en estos momentos una planta hotelera de reciente creación y que además disfrutan de unos costes laborales considerablemente inferiores a los nuestros, porque tienen mano de obra mucho más barata que la nuestra, pueden competir con nosotros mucho mejor con esos precios. Por lo tanto, nosotros debemos competir a través de la calidad. Nosotros debemos competir con otros activos y con otros encantos. Y para tener esos encantos y esos atractivos no basta con que el turoperador nos exija esos atractivos. Nosotros hemos de ser capaces también de exigirles la contraprestación a todo esto, que es un precio. Y por tanto, nosotros debemos animar a nuestros empresarios a que, salvo que sea estrictamente necesario, se mantengan esos precios, porque las Islas Baleares tienen la calidad suficiente, tienen el atractivo suficiente como para poder sobrevivir con los precios con los que se ha trabajado durante estos últimos años. Y por tanto yo creo que hemos de trabajar todos para hacerles ver a los turoperadores que aquí hay algo más que precio, y que por tanto toda esta modernización que se ha hecho de los establecimientos durante estos últimos años, todo este embellecimiento de las zonas turísticas, todo lo que nos ha costado tanto durante estos últimos años tiene un precio, y naturalmente ese precio tiene que pagar. Nos queda un minuto prácticamente que yo dejaría para la última pregunta, Pau. Pues sí, yo le haría una pregunta con una respuesta breve, si puede ser. ¿La mejor administración turística es la que no existe? Yo creo que la mejor administración turística es aquella que hace sentirse cómodo a la iniciativa privada. Yo creo que es fundamental que una tierra como esta, una comunidad autónoma como esta, que ha sido un ejemplo de transformación económica durante los últimos 30 o 40 años, no solo en España sino en Europa, ha sido fruto no del Partido Popular,
ni de la Administración autonómica ni de la Administración central. Ha sido fruto de una iniciativa privada emprendedora, dinámica y que además ha sido acompañada por una clase trabajadora que ha sabido estar también a la altura de las circunstancias. Y por tanto la mejor administración turística es la que comprende que ese binomio de una clase empresarial extraordinaria y de una clase trabajadora también muy buena para lo que es el sector servicios es lo que sin duda nos debe devolver a ese lugar de privilegio, a ese liderazgo que lamentablemente hemos perdido estos últimos años. Aquí termina nuestro debate de hoy. Prácticamente muchas gracias, señor Flaquer, muchas gracias, Pau. A ustedes decirles pues que le esperamos aquí la semana que viene con un resumen de lo que haya acontecido en las elecciones del próximo domingo y esperamos encontrarles, como siempre, a las 9:15 en Canal 4 de Mallorca. Buenas noches y muchas gracias. Volguessin contestar això, gràcies. Gràcies per haver telefonat. Senyor Lomà, com així un mallorquí quan va a un hotel d'aquí ha de pagar la cota? És una raó molt senzilla, és dir, que qualsevol ciutadà de la Unió Europea és igual davant la llei i per tant nosaltres com a ciutadans de la Unió Europea no tenim diferències davant una llei, sigui d'aquí o sigui d'un altre estat de la Unió Europea, no tenim cap diferència, per tant, o sigui, és dir que anem a un hotel han de pagar de la mateixa manera que els francesos quan van a